Este amigo que sabe de eso, Felipe Vallejo, es un analista internacional. Desde aquí, desde ahora por la mañana, va a orientarnos a nosotros y a ustedes sobre esta situación que se está viviendo a nivel mundial. Buenos días, gracias por venir. No, buenos días, gracias por invitarme, Fernando, y a todo el equipo. Un placer estar aquí. Wendy tiene una pregunta para ti, Wendy Lora. Vallejo, los que estudiamos un poquito el tema del derecho internacional, uno se enamoró de cómo se supone que las Naciones Unidas venían a orquestar todo el nuevo orden mundial, pero parece que estamos asistiendo a la caída de todas las organizaciones internacionales. Y se hablaba antes de lo que era la diplomacia del garrote. ¿Sería una reedición de la diplomacia del garrote lo que estamos viendo con la posición de Trump en todos estos conflictos? Bueno, primero que todo yo diría que estamos presenciando la muerte de las Naciones Unidas tal cual como la conocemos en la actualidad o como la hemos conocido en el último siglo. No quiere decir que esto vaya a ser así hasta el final, que la ONU va a dejar de existir o va a dejar de tener importancia, pero ha perdido relevancia porque no ha podido intervenir efectivamente en ningún conflicto en los últimos años. Mientras Donald Trump, bueno, por lo que ha mostrado, ¿no? Pero mientras Donald Trump gobierne o la doctrina Don Roe, como él le llama, siga presente, creo que las Naciones Unidas va a dejar de perder relevancia en lo absoluto. Y yo creo que o es momento de reinventarse como organización o simplemente desaparecer, porque incluso Estados Unidos ha creado esta mesa de la paz y ha invitado a las distintas potencias. Estamos presenciando en estricto rigor, un nuevo orden mundial y se está reconstruyendo como tal. Ya Estados Unidos no se habla de una única superpotencia, porque hay una potencia emergente como lo es China, que le compite en todos los niveles. Estados Unidos sigue siendo el país más importante del país, pero básicamente tiene un énfasis en controlar lo que es el hemisferio, y por eso vemos que Estados Unidos ha mirado con mayor interés a Latinoamérica y de alguna manera también a sus aliados. Por eso ataca a Irán. Y ataca a Irán no porque específicamente haya sido una masacre en las últimas semanas. Ataca a Irán porque está en su punto más bajo. Israel también, por supuesto, tiene ese interés. Pero estamos presenciando un nuevo orden mundial. La ONU está muriendo en vivo y en directo, y eso evidentemente ya tiene unos años y seguirá en evolución. Hablando del tema del Medio Oriente, vimos que comenzaron con los ataques, como tú mencionas, Irán, pero Irán no ha atacado directamente a Israel. Uno que otro misil se ha caído dentro de Jerusalén. Donald Trump menciona y dice que esto va a durar alrededor de 5 semanas. ¿Pero tú crees que esto pudiera alargarse un poco más? Y de ser así, si la economía aguantara a nivel mundial. La economía aguantó los conflictos de Afganistán e Irak durante muchos años. La economía lo que va a hacer es que se va a tocar un fondo con un barril alto, la economía se va a contraer, el dólar va a bajar mucho en República Dominicana, va a seguir bajando, porque la única manera de contrarrestar los precios del barril, el barril de petróleo pudiera llegar a más de los $100, y eso es muy malas noticias para la República Dominicana. Pero creo que el conflicto iraní, bueno, primero lo de Israel es porque tienen un excelente sistema antimisiles, si no Jerusalén o Tel Aviv estarían bombardeados en este momento como lo está Teherán. Pero por primera vez, y lo comentábamos con Fernando fuera del aire, es que es el primer conflicto que yo visualizo en la era Trump que no parece tener como un camino muy concreto en sus objetivos, porque aquí creo que se ha subestimado la reacción del régimen iraní, que tiene un solo lenguaje. El lenguaje es aferrarse al poder a toda costa. Al intervenir en enero, cuando sacan a Nicolás Maduro, pues el régimen venezolano simplemente se adaptó a la nueva realidad y dijo: sí, señor Trump, lo que usted diga. No ha ocurrido lo mismo en Irán. Cayó el principal líder de la República Islámica de Irán, que prácticamente ha sido el único, salvo el que lo nombró desde 1979. El Shah de Irán. Sí. El Shah de Irán era el reino de Irán. Después se convierte en la República Islámica de Irán, y regresa el ayatolá al país y nombra a quien ha fallecido recientemente. Entonces, evidentemente, Irán no es Venezuela. Se estimaba que el cambio de régimen, que es el objetivo de Estados Unidos y de Israel, que haya un cambio de régimen en Irán, no se ha producido como ellos esperaban con la muerte del ayatolá. Trump va a reunir a 12 líderes de América Latina el próximo sábado.
¿Eso estaba agendado? ¿Tú crees que estaba agendado de hace tiempo o es coincidencial la reunión del próximo sábado? Estaba agendado hace tiempo porque se había anunciado. Sí, pero no la fecha. No la fecha. Por eso se decía, Abinader va, está invitado. Sí. Este tipo de conjeturas. Llegaron a decir que no lo invitaron. Que no lo invitaron. Pero el hombre está invitado. Sí, el hombre va. Nadie se autoinvita a una cumbre con el presidente de los Estados Unidos. Si llega no lo dejan entrar. No hay paracaidista posible. Y el presidente Abinader está invitado a esa, vamos a decir, especie de cumbre. Trump lo ha hecho anteriormente, acostumbra a eso, incluso a recibirlo, si es fin de semana probablemente lo va a recibir en la Florida, que creo que es el caso, porque si se recuerdan, en la época de Danilo Medina, el presidente Medina fue invitado a la residencia del presidente Trump en Mar-a-Lago, por ende esto es una práctica bastante recurrente. Creo que aunque no tenía fecha, sí estaba previsto. Estados Unidos tiene un interés alto en mantener a sus socios en Latinoamérica cerca, y una señal buena o mala, según quien lo esté analizando, pero sin lugar a dudas que una perspectiva política y económica para la República Dominicana, me parece a mí que es una excelente noticia que el presidente Abinader sea considerado como un socio estratégico de la región. Y eso no traería problema a nosotros, en el entendido de que ahora Irán, todo el que se acerca, ya tú sabes lo que ellos le hacen. Los aliados. Bueno, no creo que lleguemos a los niveles de declararle la guerra a Irán. No, pero como ha ocurrido. Bueno, mandamos militares a Irak. Claro, mandamos militares a Irak, le declaramos la guerra a Alemania en los años 40. Sí. No creo que lleguemos a esa locura. Pero sí les digo una cosa, creo que es lo que toca. Es lo que toca en este momento. La declaración de Cancillería condenando los ataques a Irán fue evidentemente reforzando la línea de Estados Unidos. Mire cómo reaccionó Estados Unidos contra un país gigantesco como España, simplemente porque se negó en primera instancia a apoyarlos con algunas bases o poner a disposición sus bases militares. República Dominicana tiene que elegir sus batallas, valga la redundancia, y entender que estamos en el hemisferio de influencia, por no decir otra cosa, de los Estados Unidos. Felipe, Irán, uno de la estrategia, al parecer, no es responder a Estados Unidos propiamente, sino extender el conflicto a todo Medio Oriente. ¿Qué pasaría si ocurre realmente ese hecho? ¿Obligaría a que la situación de Naciones Unidas casi muerta pueda intervenir ahí entonces la diplomacia si el conflicto se hace más grande, Felipe? Creo que la oportunidad de la diplomacia en esta etapa ya pasó, por las conversaciones que habían bilaterales entre Estados Unidos e Irán y Israel para esa extensión, aunque Israel siempre ha estado en guerra con Irán. Simplemente que hay momentos donde la temperatura sube. En estricto rigor, ya Irán atacó territorio norteamericano, porque al bombardear una embajada es exactamente lo mismo que bombardear territorio soberano de un país, en este caso de Estados Unidos. Creo que aquí Irán, como usted bien dice, está jugando a la estrategia de involucrar a todos los países, desestabilizar la región por completo, obligando a que esos países presionen a Estados Unidos para negociar un acuerdo que de alguna manera sea equitativo y no demasiado en desmedro de Irán, porque evidentemente si Irán se rinde ante el programa nuclear, querrá decir que se habrá rendido ante su gran enemigo, que es Estados Unidos, sumándole allá a la catastrófica situación interna que vive Irán a nivel económico y a nivel político. Las últimas manifestaciones en Irán, que ha causado más de 30.000 muertos, ciudadanos iraníes, a manos del régimen iraní, no habla de un desprendimiento o de un quiebre ideológico, es lisa y llanamente económico, porque 40 millones de iraníes viven debajo de la línea de la pobreza, lo cual evidentemente es insoportable. Felipe, las Torres Gemelas fueron derribadas en actos terroristas y se dice que fue producto de aquella invasión de Estados Unidos, esa guerra provocada en Irak y todo lo que pasó en ese momento. El mundo cambió después del derribo de las Torres Gemelas. Las cosas son totalmente distintas. ¿Hay alguna amenaza latente sobre el territorio norteamericano y las medidas que se pudieran tomar para evitarla? ¿Tú crees que serían suficientes? Creo que ninguna medida será infalible ante cualquier amenaza terrorista. Irán tiene los recursos y tiene las redes internacionales para provocar ataques terroristas. Eso es indudable. Y los norteamericanos lo saben, porque ya han emitido las alertas del lugar. Y qué bueno que me mencionan lo del el 11 de septiembre del 2001, porque realmente lo que estamos viendo hoy con Estados Unidos y su enfoque en América Latina
estaba por ocurrir en el año 2000 cuando George W. Bush entra en la presidencia de los Estados Unidos. Tenía en la agenda Estados Unidos volver a encauzar su relación con Latinoamérica y sus socios. No ocurrió así porque se vio obligado por las circunstancias a reenfocar sus esfuerzos en el Medio Oriente y sobre todo a iniciar esta guerra llamada contra el terrorismo. Estados Unidos siempre ha tenido esa doctrina, en menor o mayor medida, de América para América. Y hoy lo estamos viendo. Hay que navegar en estas aguas donde Estados Unidos juega este papel de ser un influyente importante en la región. República Dominicana le toca jugar su rol. Estados Unidos en este momento ha vivido su segundo cierre del gobierno por un tema evidentemente de que Trump no controla completamente el Congreso y le cerraron el gobierno por segunda ocasión. Ahora vemos cómo hay focos de conflictos en donde está Estados Unidos en gran parte del mundo. En Venezuela vimos lo que pasó, acaban de hacerse un anuncio con Ecuador para el tema de los supuestos terroristas, lo que está pasando en el Caribe, en Haití un buque, ahora Irán. Realmente los recursos que está colocando Trump en todo esto no puede también crear una situación económica complicada hacia adentro de los Estados Unidos. Lo está haciendo, pero en términos militares y de recursos, los recursos de Estados Unidos son infinitos. Porque para eso se prepara cada año el presupuesto. Y para más reforzar. vende, ¿verdad? No, claro, porque realmente siempre ha sido una economía, le llaman una economía de guerra. De guerra. Que Estados Unidos entra en guerra y se activa la economía. Yo creo que aquí hay un doble objetivo. Primero, evidentemente, una doctrina de Donald Trump de control total o de influencia total sobre las regiones que ellos consideran de alguna forma son parte de su espectro. Y en segundo lugar, la economía es el gran talón de Aquiles de Donald Trump, porque él no llegó a la presidencia para salvar al mundo o para rescatar a Venezuela. Llegó a la presidencia con dos mensajes. Voy a sacar a los demócratas porque no han podido con la inflación, con el costo de vida, con la calidad de vida de los norteamericanos. América para América o América para los ciudadanos norteamericanos. En ese renglón, Donald Trump no ha podido de alguna manera hacer un cambio importante con respecto a su antecesor. Si vemos los números, la inflación, el costo de vida, el costo de los medicamentos, del combustible y de la comida, no ha podido realmente revertir esa situación del todo. Por ende, creo que en el aspecto de la política exterior tiene varios componentes, pero en mayor o menor medida, o en resumen, te podría decir que primero Estados Unidos es una economía de guerra y por ende lo activa económicamente. Y en segundo lugar, este es su segundo periodo y los presidentes de los Estados Unidos lo que históricamente suelen hacer es que juegan a perfilar su legado. Y hoy Donald Trump, por día tras día, perfila su legado. El caos muchas veces se podría interpretar como una política de Trump. Le ha salido bien, como le salió en Venezuela, que para mí se jugó la presidencia ahí cuando entra a capturar a Maduro, pero en Irán, repito, no veo una salida clara y no creo que haya una salida muy clara. Si esto dura más de 5 semanas, ya hay que tomar unas decisiones, digamos, de cómo me salgo de este conflicto reclamando la victoria. Irán, ¿cómo me salgo de este conflicto con Estados Unidos no dando a entender de que me he rendido? A propósito de Venezuela, se dice que Cuba, que Trump va a establecer la misma receta que implementó en Venezuela en Cuba. Dicen que un nieto de Castro, de Raúl Castro, asumiría el control de Cuba. ¿Tiene alguna información en torno a eso? No me extrañaría porque realmente lo que se ha hecho en Venezuela, contrario a lo que muchos pudieran pensar, es lo correcto. Toda transición necesita de aquellos elementos que han formado parte del régimen que va de salida. La historia lo demuestra. Toda transición exitosa. Y aquí República Dominicana es lo propio. Joaquín Balaguer era un elemento fundamental del régimen de Trujillo y fue un elemento fundamental de la transición y de lo que ocurrió en los años subsiguientes. En España igual. Nace Juan Carlos I como rey. ¿Quién fue que lo apadrinó? ¿Quién fue que lo impulsó? ¿Quién fue que lo nombró sucesor? El mismísimo Franco. En Chile. ¿A propósito, retornó el rey ya a España? No retornó. No ha podido retornar. Hoy estaba en Dubái y no encontraba la forma de salir. Yo creo que sí, que ya lo llevaron. Mira, volviendo al tema de. Pero un nieto de. No me extrañaría del todo, pero ellos también se ofrecen. Mire cómo se ha ofrecido el hijo del derrocado Shah de Irán. Ya Trump le dijo que no. Que no le dijo que no, sí. Evidentemente se ofrecen para ellos liderar la transición. En Cuba, después de
60, 70 años de dictadura, evidentemente la transición va a ser larga y va a contener elementos, nos guste o no, del régimen de salida. Mira, volviendo al tema del Medio Oriente, si nos preguntamos qué busca Estados Unidos con este apoyo a Israel, ¿tú no piensas que quizás es una fachada? Es cierto que hay que terminar con este grupo de terroristas, porque hay que llamar las cosas por su nombre. Hamas, Hezbollah, los ayatolá, pero si hablamos de qué busca Estados Unidos, ¿tú no crees que sea lo primordial debilitar a China y evitar que China siga creciendo? Porque si hablamos del petróleo, ya vemos lo que pasó con Venezuela. Ahora el otro objetivo era Irán, que era uno de los suplidores de petróleo más grandes que tiene China. Y ya vemos lo que está pasando con Irán. ¿Tú no crees que el principal motor de lo que busca Estados Unidos sea ese, cerrarle la vía a China? Definitivamente que hay un componente ahí con China, pero creo que también pasa por el tema del petróleo. Irán es un productor importante de petróleo y además controla el estrecho de Hormuz, sí, que es por donde pasa, creo que el 20% del petróleo a nivel global. Obviamente Irán es un jugador estratégico porque definitivamente que es un adversario acérrimo del aliado que es natural, que es de Estados Unidos, que es Israel. Por ende, es una buena pregunta porque no te tengo una respuesta clara al ver que no hay un componente claro comunicacionalmente o diplomáticamente o políticamente de parte del gobierno de los Estados Unidos decir vamos a entrar a Irán por estas razones. Ellos dirán, ¿es que es una amenaza o es inaceptable que Irán tenga el uranio suficiente enriquecido para crear una bomba nuclear? En el caso de Venezuela fueron mucho más claros. Vamos a sacar a Nicolás Maduro. Me interesa que salgan los chinos, que salgan los rusos, que salgan los iraníes del nivel de mi área de influencia y voy por el petróleo, que es un componente estratégico. Clarísimo. Nos gusta o no. Vamos a discutir la legalidad de esa intervención. Fantástico, no hay problema. Pero Estados Unidos fue muy claro con sus objetivos. Fue un objetivo específico, logró su cometido. En el caso iraní, ¿a qué van? ¿Por qué? ¿Cuál es el objetivo a mediano y largo plazo? Primero se habló de 3 semanas, ahora se está hablando de 5. Sí. Se habló de que había un cambio de régimen inminente con la caída del ayatolá. No ha ocurrido, incluso nombran al hijo del ayatolá Jamenei como el nuevo líder supremo. Entonces, no hay una claridad de objetivos y lo que estoy viendo en estos días preliminares es que tampoco hay una claridad de la ruta que se va a seguir en este conflicto. Felipe, retornando para el área del Caribe, en Haití se formó un nuevo gobierno. Se anunció ir o convocar elecciones para el 30 de agosto. Es la 5ª ocasión después de la muerte del presidente Moïse que se anuncian elecciones en Haití y no se han celebrado. ¿Cuál es el panorama que tú ves ante un país vecino y nuestra segunda economía? Sí, desolador. La verdad es que ojalá esté equivocado, porque, por ejemplo, yo jamás pensé que Donald Trump iba a entrar a Venezuela. Me cayó la boca y creo que a varios más. No creo que hayan elecciones este año en Haití. De verdad que se ve muy difícil, porque ni siquiera hay un gobierno funcional, aunque sea de transición, aunque sea colegiado. No está funcionando en materia. En Haití se entiende que los haitianos pueden de alguna forma resolver la situación. No es verdad, no ha ocurrido como tal. El único momento de la historia reciente que se ha estabilizado en alguna medida fue cuando una intervención militar con un plan de transición o de estabilización política que terminó con Martelly y posteriormente con Moïse. Fueron como los años de mayor estabilidad en Haití. Luego, el desastre total. Primero con el terremoto, luego con la caída de Moïse, y ahora lo hemos visto. En Haití la verdad es que, aunque República Dominicana y el gobierno actual ha sabido manejar la situación, porque si podemos ver en el nivel de preocupación de los dominicanos, digamos que la temperatura con esa situación ha disminuido notablemente. Desde la intervención más decidida del presidente Abinader, convoca a los expresidentes, se habla de una visión de Estado, de una visión compartida. Fantástico. Pero en el caso de Haití, yo primero, ojalá hubiesen elecciones, porque es la única forma, pero no hay posibilidad de estabilización política por la vía electoral si primero no hay una estabilización mínima desde el punto de vista social. Y hoy por hoy, Puerto Príncipe, los principales medios, los principales reportes indican que hay un control casi total de las pandillas.
quiere decir que Haití, en definición estricta, es un Estado fallido. Y un Estado fallido no puede siquiera asomarse a un proceso electoral mínimamente legítimo que permita de alguna manera arrancar en un proceso nuevo para ellos. Dos organismos multilaterales. La Organización de las Naciones Unidas, que engloba el mundo completo, y la parte que nos toca a nosotros con la Organización de Estados Americanos. ¿Qué va a pasar con estos dos? Porque es evidente que nadie le hace caso. ¿Cuál es el futuro para estos dos? Estos dos, para comenzar. Naciones Unidas y la OEA. Ajá. ¿Qué va a pasar con estos dos clubes? Bueno, Naciones Unidas, como le decía al principio, estamos presenciando la muerte de la ONU como la conocemos actualmente, lo cual no quiere decir que vaya a desaparecer o no se pueda reinventar a tiempo. Pero no han entendido, en estricto rigor, quizás, que deben de alguna forma reinventarse para poder ser útiles. Si deja de ser útil, pues deja de ser objetivo de algún tipo de financiamiento. Le ha pasado a la Organización Mundial de la Salud. Trump simplemente dijo, quito mi dinero y la OMS prácticamente desaparece porque Estados Unidos financia mucho de gran parte de estas organizaciones. Pero lo va a desalojar de Nueva York, yo creo. Bueno, ya eso sería el final más claro de ahí. Pero si Donald Trump no lo ha dicho claramente, lo ha dicho con este club o esta mesa de la paz, como él le llama. Y la OEA es como el brazo de América Latina en el sentido de político. Yo creo que la OEA no ha tenido esa crítica porque, primero, responde más a una agenda latinoamericana, pero tampoco tiene la importancia de antes. No la tiene. No la tienen desde que a Rómulo Betancourt trataron de asesinarlo y aislaron a la República Dominicana señalando a Trujillo y sancionando al país. Esta es el final de una era. El nuevo orden mundial nació con la Segunda Guerra Mundial. Ahí nace la Naciones Unidas y toda la cosa. Con la caída de la Sociedad de las Naciones. Correcto. Hoy, casi un siglo después, estamos presenciando un nuevo orden mundial. Habrán caídos y nacerán nuevas organizaciones. Una de las organizaciones que puede caer es la ONU. ¿Sin una tercera guerra, Felipe? Es que la guerra actual ya no se maneja como en los años 40 o los años... Con invasiones o que se declare una guerra global. Eso solo ocurriría si dos potencias se enfrentan directamente. Y hoy por hoy no ha ocurrido como tal, sino que apoyan de manera tácita a sus aliados. Lo está haciendo Estados Unidos con Israel, lo está haciendo o lo hizo Estados Unidos mucho tiempo con Ucrania, lo propio. Pero una guerra mundial como la que vimos en 1940... no es como tal, no es tal, pero ojo, eso no quiere decir que no puedas explotar un conflicto de alcance global, porque toda guerra mundial nace de un conflicto regional. Pero parece que hay una repartición, o sea, Rusia dice, bueno, está bien, aunque te critico, pero no hago nada con las acciones de Estados Unidos. En Venezuela, en Irán, correcto. Entonces Estados Unidos dice, ok, le estoy sacando la alfombra de abajo a Zelensky en Ucrania y te estoy dejando, en cierto modo, tranquilo. Hay como una repartición y eso tácita probablemente baja el tema de las tensiones que pudieran provocar una tercera guerra mundial. Eso es lo que ha evitado una tercera guerra mundial, que de alguna manera Venezuela, China y Rusia calculen que Venezuela e Irán pueden ser de alguna forma de interés de Estados Unidos, como lo es Taiwán para China y como lo es Ucrania para Rusia. De ahí que hay una repartición, vamos a ver. Yo pienso que a ojos de Estados Unidos, que tiene un componente diplomático y económico importante, sería aún más relevante retener a Taiwán que a Ucrania. Si a Trump le dieran a elegir, él diría, yo prefiero que China no invada Taiwán en lugar y dejar que Rusia se coma a Ucrania. Felipe Vallejo, muchas gracias. A ustedes. Hemos aprendido mucho contigo. Muchas gracias.